¿Cómo funciona el biosensor famoso? El biosensor básicamente lo que hace es, como les decía, el virus viene en una cadena de RNA monocatenaria, ¿no? De una sola cadena. Entonces, nosotros tenemos unas perlas magnéticas, ¿no? A las cuales se les pega, perlas magnéticas microscópicas, no vayan a creer que es de ese tamaño, ¿no? O sea, son de micras, donde se les pega RNA que es complementario a el RNA que viene en el COVID, ¿no? Entonces van a poderse pegar de cierta manera, ¿no? Entonces es como un velcro ahí. Ándale, como un zipper. Ahora, tenemos además un oligo, o sea, un pedazo de RNA que florece, que es fluorescente, ¿no? Entonces, ese también es complementario al fragmento este que les decía de la vid, ¿no? Entonces, al final lo que vamos a hacer es poner a competir esta cosa florecinada, esta cosa que florece, contra la muestra, ¿de acuerdo? Entonces, si son complementarias, o sea, si hay COVID en esa muestra, pues simplemente la va a atrapar, hacemos un lavado y se la lleva, ¿no? Si no complementa con ello, entonces el fluoróforo va a bajar, va a pegarse a las bits, al fragmento que teníamos en las bits, y entonces lo que va a florecer es la vid, es esta perla magnética. Okay. Después hacemos una detección, simplemente tenemos un punto de referencia, detectas la fluorescencia de la perla, y entonces si la perla florece, quiere decir que no hubo COVID, porque no se pegó acá arriba, y si baja la fluorescencia, quiere decir que sí había COVID, ¿no? Entonces es una manera de verlo de manera inversa, porque generalmente las pruebas funcionan mayor fluorescencia, mayor COVID. Aquí lo que hacemos es menor fluorescencia, mayor COVID. Ok, entonces en ese aspecto, ¿cuál es la aportación a estas pruebas? O sea, ¿cómo puede complementarse con las pruebas de... Claro, lo bonito de esta prueba es que, como les decía, primero que nada, los que conozcan un poco más de biología molecular sabrán que se necesita amplificar, en todo caso, la muestra. Entonces necesitas que tu muestra lleve un proceso enzimático que amplifica y eso es lo que permite ver la fluorescencia. Este sí funciona simplemente por hibridación. Entonces, al momento de hacer la hibridación no hay amplificación, no necesitas enzimas, sino simplemente poner el líquido en la vid detecta y tener un fluoróforo, ¿no? Algo que pueda medir la fluorescencia, un dispositivo. Entonces, todo eso lo estamos tratando de implementar muy eficientemente en la sociedad, porque además es muy barato, ¿no? O sea, al final, como te evitas las proteínas, en vez de que te salga tu prueba en 2,500 pesos, te puede salir en unos 350 a 500 pesos, ¿sí? Por prueba de COVID. Qué barato, como diría el comercial. O sea, como necesitan hacer menos procesos, entonces necesitan menos material. Exacto. Es más rápido y además es más barato, ¿no? Y igual de eficaz. Las hibridaciones, la de competencia es unos 15 minutos. Además es todo a temperatura, bueno, no es temperatura ambiente, pero es una temperatura tibia, a 50 grados, no necesitas un aparato que suba la temperatura muchísimo, como en la amplificación. Y la detección también es otros 15 minutos. Entonces es una prueba que además se mide en una placa, entonces tenemos varias pruebas al mismo tiempo. Podríamos medir 40 pruebas en unos 45 minutos. Entonces, esas de hecho las que tengo, la foto que tengo ahí en el inicio, todas esas son pruebas que hicimos con este biosensor. Cada una de esas placas tiene 40 pruebas de COVID. Entonces hicimos 2,200 pruebas de COVID en una semana. Y obviamente aquí el señor sale abrazándolas y luego uno se pregunta ¿por qué se infectará la gente? Ya es el RNA, ya no tiene nada eso. ¿A ti no te ha pasado que confundes tu caja de Petri con el topper que te mandó tu mamá? No, para nada. No, claro. A mí me pasa a diario y eso que trabajo con la gelatina de limón con pasa. Que la pasas ya a la bacteria, ¿no? Sí. Ahora mira, por aquí Alejandro Reyes, que si no me equivoco, podría ser el mismísimo Pavel, ¿eh? Nos pregunta aquí que si solo estás haciendo pruebas o también estás tratando de investigar algún componente que ayude a que ya no se reproduzca
Realmente nosotros no nos enfocamos en tanto así evitar que se reproduzca, sino más bien detectarlo. La detección. Estamos, Ok. como les decía, esto es un desarrollo, o sea, se está desarrollando. Esto que les decía de las placas, ahora estamos tratando de implementarlo en el chip, o sea, que toda esa placa pueda caber en un chip. Y entonces tú puedes hacer tu detección en una cosa mucho más pequeña. Las pruebas se harían inmediatamente, es un mecanismo ya directo, ¿no? Que no necesita tanto el uso humano. Se mueven además con unos magnetos muy padres. Entonces sigue siendo el desarrollo, pero sí está muy enfocado en detección y diagnóstico. Por eso, de hecho, el laboratorio en el que trabajo se llama Lance Biodit, Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas y Diagnóstico y Terapia. ¿Sí? Entonces es diagnóstico nada más, no nos dedicamos a hacer vacunas, cosas así. Pero para mimetizadores, el PADI nunca puede tener fondo porque se desaparece. Pongo tu fondo para Sí. Ponlo para que vean cómo eres Randall. Él es que Paddy es el verdadero Drax, él es el hombre invisible. desaparece. Sí. Ahora, mira, Oh, aquí ahora no sirve. es que se cambió la playera. Ah. Oye, y bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Bueno, no, con el chip, El chip es lo que te decía, es hacer las pruebas en una superficie mucho más pequeña, más automatizado y que que lo haga prácticamente todo el robot. Ah, ok, entonces no me vas a inyectar nada que... Ustedes no se les inyecta nada. 5G, no voy a tener. No me voy a poder conectar a mi computadora ya sin. No, todavía no. Eso sí no. Chale, yo quería hacer un cyborg. Oye, y aquí, a ver, ahora sabemos que hay diferentes tipos de pruebas, ¿no? Ahora sí que es el título de la plática. Sabemos que hay diferentes tipos de pruebas. ¿Cuáles son? Porque según yo hay dos tipos, ¿no? Sí, ¿Cuáles hasta- son? Que son las de virus y las de anticuerpos. Ajá. Yo Son, también o sea, sabía son- que había dos tipos, las que salían positivas y las que salían negativas. No, este güey hoy viene, yo creo que desayunó Oh. payaso el cabrón. Bueno, eso estuvo bueno. Sí, o sea, realmente lo podrías dividir en las directas y las indirectas, ¿no? Las directas son las que miden directamente el virus y las indirectas son las que miden la respuesta ante el virus por parte de nuestro cuerpo. Entonces eso sí es importante porque mucha gente está haciendo pruebas a lo loco y no sabe ni siquiera qué se está haciendo ni qué determinan esas pruebas. En el mercado ahorita hay, digamos, de esas directas e indirectas, 3 tipos de pruebas. Hay una que se llama PCR, hay una que es la de anticuerpos y otra que es la de antígenos. ¿Okay? La prueba de PCR, mucha gente ha dicho que es prueba COVID rápida. ¿Cómo no? Suena algo que diría el Sombra. Eso lo puso la Secretaría de Gobernación de No, qué horror. Salud Pública. PCR, prueba COVID rápida. No hagan caso a eso. PCR quiere decir prueba La larga, ¿no? reacción en cadena de la polimerasa. Nada que ver. Las de anticuerpos se dividen en 2. Tenemos las que se pueden hacer en un laboratorio, que es por una técnica que se conoce como ELISA, que es la mejor, por así decirlo, para medir. La misma técnica que se usa para el VIH, ¿no? Ajá, es la misma que se utiliza para muchísimas otras enfermedades, VIH, sífilis, etcétera. Son pruebas relativamente rápidas porque te las dan el mismo día o al día siguiente. El PCR se tarda de 1 a 2 días, dependiendo quién se los haga. Y las de anticuerpos también se dividen, como les decía, en las pruebas rápidas. Esas sí son otra cosa. Hay unas pruebas rápidas que están vendiendo que son como pruebas de embarazo, ¿sí? Ahí les tienen que poner sangre. Entonces, las pruebas de anticuerpos siempre funcionan con sangre. La de PCR es la que le sacan pues, de la nariz o de la garganta. Que todos los youtubers y influencers Todos se la pasan han así. hecho. Ajá, sí, todos se la han hecho. Así. Entonces, bueno, de las pruebas rápidas, como les decía, también está la de antígenos, que esa es relativamente nueva. La está implementando ahorita la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México. Ah, ok. Esa no es la misma, la rápida, o sea, la de los kioscos es esta de 15 minutos. Ajá, esas son pruebas de antígenos. Hay que tener cuidado con que son de antígenos o de anticuerpos. ¿Sí? Las que implementaron últimamente son rápidas de antígenos. Me parece que son las que están en los kioscos. Pero también hay de anticuerpos rápidas, pues para que tengan cuidado. ¿Qué detecta cada una?
les estoy diciendo ahorita 4. Tenemos antígenos, que es rápida, anticuerpos rápida, anticuerpos ELISA y el PCR, que no es rápida, es la más lenta. Entonces, pero es la más efectiva, ¿no? Es la más efectiva, sí, porque la de antígenos rápida, lo que va a detectar es las proteínas del virus, las que tiene alrededor de él, las que tiene ahí Haber atrás de él, esas proteínas verdes, eso es lo que va a detectar. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que podría llevar a que sea una prueba falso negativo. Es decir, que les dé negativo y no sea negativo, porque tiene una eficiencia muy baja, por lo mismo de que es como una prueba de embarazo. Cuando ustedes hacen una prueba, bueno, ustedes no, pero cuando una chica se hace una prueba de embarazo, lo que tiene que hacer es primero hacer la prueba de, así se le llama tamizaje, para saber si sí funciona o no, y eventualmente va a tener que hacer el de sangre, para saber si sí tiene los valores correctos. Entonces, esa sería una. Nada más tengan cuidado con que es antígenos, sí detecta COVID, detecta nada más cuando uno está muy enfermo porque tiene un montón de COVID, no ha habido una reacción del cuerpo, hay un síntoma muy fuerte, es en los primeros días de infección y les digo, tiene cierta eficiencia. La segunda, la prueba rápida de anticuerpos, también tiene esa falta de eficiencia. Esas se equivocan una de cada 3. O sea, es bastante malita. Tiene un 60-50% de eficiencia. Esa de anticuerpos lo que va a detectar es si ustedes ya crearon anticuerpos ante el COVID. Entonces, si les sale positiva, quiere decir que ya están peleando contra el COVID, que su cuerpo ya está reaccionando o ya reaccionó. O ya tuvieron, ¿no? Ajá. Al contrario, si tienen COVID ahorita o si ya tuvieron COVID en algún punto. Exacto, si ya tuvieron COVID. Esas también, como les digo, tienen sus problemas, pero esos nada más les va a salir un resultado correcto si lo hacen una vez que ya pasaron los síntomas o que ya pasaron ciertos días después de ellos. ¿Sí? Entonces, si se lo hacen de los primeros días, no les va a salir nada. E incluso, si no generan anticuerpos y no hay inmunidad, no les va a salir nada. ¿Sí? No pasó nada ahí. La prueba de ELISA, esas se las tienen que hacer en un laboratorio. Le sacan sangre, un tubito, 5 mililitros, corren la prueba de ELISA y esa sí les va a decir cuánto anticuerpo tienen de forma muy, muy segura. ¿Sí? Ese sí les va a dar un valor muy seguro. Y eso les va a decir si ya tuvieron también o si están peleando contra el anticuerpo. Dependiendo ¿Y hace cuánto, no? Y si ya tuvieron, ¿hace cuánto, no? ¿Hace cuánto? Y el PCR lo que hace es detectar el material genético del COVID, del SARS-CoV-2. Entonces, por eso esa es la prueba más real de qué es lo que está pasando con el virus dentro de su cuerpo. ¿Sí? Porque ahí sí, el PCR puede detectar hasta 100 o 500 cuentas virales. Entonces, si ustedes tienen 500 virus dentro de ustedes, ya los va a detectar. ¿Sí? Entonces, es muy específica, es muy bonita en cuanto a la técnica. O sea, es muy, no sé cómo decir la palabra, pero funciona el 95% de las veces. ¿Sí? Es muy satisfactorio en ese sentido. Y detecta el virus. Entonces, así les va a dar positivo prácticamente desde que empezaron los primeros 3-4 días que tienen la enfermedad hasta que se les va el virus por completo de su cuerpo. ¿Sí? Entonces, esa es la más, la mejor y la que yo recomiendo. Ok, entonces un resumen, la PCR sirve en cualquier etapa de tu infección, o no sé, ¿sí está bien dicho infección? Sí, de la infección. De la infección, sea el día 1 o sea el día 42. El día 3. El día 3. ¿El día 3 o el día 42? ¿No? Como en tu caso. El mismo día por miedo de, estuve con alguien con COVID y ese mismo día van a hacerse el PCR, tampoco les va a salir nada. Tienen 5 virus. Okay. Y esa es la carota. Esa es la más cara, pero ahorita me parece que ya la están dando muy barata. Okay. Ahorita nosotros estamos, los que estamos haciendo por nuestro método, los estamos confirmando con PCR. Y estamos haciendo el cálculo que estamos gastando como 500 pesos. Okay. Entre 500 y 1000 pesos por todo el proceso ya con los PCR. Entonces también va a depender el laboratorio que se los haga, las confirmaciones que tenga que hacer, etc. Ok, y entonces las de anticuerpos y antígenos solo te funcionan después de
cierto tiempo, ¿no? Las de anticuerpos te funcionan después de cierto tiempo, ya sea la rápida o la de laboratorio ELISA. Uh-huh. La de antígenos funciona solamente cuando estás muy enfermo. Ah, ok. Cuando tienes muchos síntomas. De hecho, asintomáticos no los detecta. ¿Sí? No tienes la carga viral suficiente para detectar. Detecta los primeros, los 5 días más fuertes, cuando ya tienes fiebre. O sea, si ya tienes síntomas fuertes, te puedes hacer una antígeno rápida para saber si tienes. Pero estas personas que dicen, es que tengo como una tosecita y me duele la cabeza, eso es muy poco probable que te salga. La de antígeno. Si quieres saber, tienes que hacerte PCR. Ok. Oye, y preguntan La PCR rápido. sí es la que es más tardada, ¿no? Es la que se tarda un par de días. Yo te las entrego el mismo día. Rápido en Facebook preguntan que puede haber falsos positivos en el PCR. Sí puede haber falsos positivos, pero tiene más bien falsos negativos. Okay. Sí, aquí el problema, para que entiendan la gente que es falso negativo, falso positivo. Falso negativo es que eras positivo y te salió negativo, ¿no? Y falso positivo es que eras negativo y te salió positivo. Es como el falso 9 en el fútbol, ¿no? Así que ahorita que nos entendemos en ese. Sí está, pero no está al mismo tiempo. Sí. Está hablando de todo. Bueno, el punto es que el COVID, el PCR con COVID te da muchos falsos, te puede dar más falsos negativos que falsos positivos. O sea, básicamente, si te da positivo, sí tienes. Si te da positivo es que sí tienes. Y si te da negativo, puede que tengas, pero no te lo dijo. Estés apenas desarrollándola, que tengas muy poquito, ¿no? Por lo que Entonces, decías, ¿no? A lo mejor te lo hiciste muy temprano. Ajá, exacto. O si se equivocó el chavo que pipeteó ahí Tú, feo. por ejemplo, Yo, así, en este el chavo caso. estaba ahí fea, ¿no? Va. Pero las pruebas rápidas se equivocan más con los positivos. ¿Sí? Si te sale negativo, no puedes estar seguro. Qué miedo. Pero si te sale positivo, sí puedes estar más seguro. Pero... Ahora, a ver, ya que nos explicaste, o sea, tu prueba es del tipo de PCR, ¿no? Sería así porque detecta el material genético, es directa. Pero Y- no hay amplificación. Ok. Y no es, nos decías que no es por la nariz, sino con saliva, puede ser. Es con la garganta, sí. No Ok. tenemos que ocupar la nariz, sino más bien las amígdalas.